Evangelio de hoy miércoles 19 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1, 16 versículo 18 a 21 al 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta en este pasaje uno de los momentos más trascendentales de la historia de la salvación. La anunciación a San José y su respuesta obediente a Dios. En este relato encontramos no solo el cumplimiento de las promesas divinas, sino también el testimonio de un hombre justo, que supo confiar plenamente en la voluntad del Señor. José, aunque muchas veces pasa desapercibido en la historia, es una figura central en el plan de Dios, pues fue elegido para ser el padre terrenal de Jesús, aquel que le enseñaría con su ejemplo lo que significa la verdadera fidelidad. La genealogía de Jesús, mencionada en Mateo, nos recuerda que el Mesías no aparece de manera aislada, sino que está inserto en una historia concreta, en una tradición familiar que abarca generaciones. Esta genealogía demuestra que Dios se sirve de personas comunes, con sus luces y sombras, para llevar a cabo su plan. Entre los nombres que la conforman encontramos figuras de gran fe, pero también hombres y mujeres marcados por el pecado. Esto nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos dispuestos a abrir su corazón a su gracia. La concepción virginal de Jesús es un misterio que desafía nuestra lógica humana. María, por obra del Espíritu Santo, concibe al Salvador sin intervención de un varón. Para José, este acontecimiento debió ser desconcertante. Su lógica humana le indicaba que debía alejarse de María, pero su corazón justo y su amor por ella lo llevaron a buscar una solución que no la expusiera al escarnio público. Aquí vemos a un hombre que, antes de conocer el plan de Dios en su totalidad, ya manifestaba compasión y justicia en su actuar. El ángel se aparece a José en sueños, para revelarle la verdad sobre el niño que María lleva en su seno. Dios interviene en su vida en el momento preciso, disipando sus dudas y confirmándole que lo que estaba sucediendo no era motivo de temor, sino parte de su plan salvífico. A través de este mensaje, José descubre su misión: acoger a María como esposa y aceptar la paternidad de Jesús. La respuesta de José no es de palabras, sino de acción. Despierta y hace exactamente lo que el ángel le ha mandado. Este pasaje del Evangelio nos habla de la importancia de escuchar a Dios en los momentos de incertidumbre. Muchas veces nos encontramos ante decisiones difíciles, donde la lógica humana nos lleva a un camino y la fe nos indica otro. José nos enseña que, ante las dudas, debemos confiar en la voz de Dios, aunque su voluntad parezca desafiar nuestros planes.
No siempre entenderemos lo que Dios nos pide en el momento. Pero si confiamos y obedecemos, veremos cómo su plan se despliega de manera perfecta en nuestra vida. José es llamado justo en las Escrituras. Y esta justicia no se refiere solo a su observancia de la ley, sino a su profunda comunión con Dios. Su justicia es una justicia de fe, de confianza, de humildad. Él no busca imponer su propia lógica, sino que se abre al misterio divino y permite que Dios lo conduzca. Esto nos desafía a nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras seguridades para abrazar la voluntad de Dios? ¿O seguimos aferrados a nuestros propios razonamientos sin dar espacio a la fe? La obediencia de José no es pasiva, sino activa. No se limita a aceptar el mensaje del ángel, sino que actúa de inmediato. Acoge a María, se convierte en padre para Jesús y protege a su familia en todo momento. Esto nos recuerda que la fe no es solo creer en Dios, sino también responder con acciones concretas a su llamado. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero cuando lo hace, nos resistimos a actuar. José nos muestra que la verdadera fe se demuestra con hechos, no solo con palabras. Este relato nos revela también el inmenso amor de Dios, que no deja solo a José en su duda, sino que le envía su mensaje de paz a través del ángel. Dios nunca nos abandona en la incertidumbre. Siempre nos da señales de su presencia. Pero debemos estar atentos para reconocerlas. A veces, su voz no llega con estruendos, sino en la quietud de un sueño, en la paz que sentimos. Al tomar una decisión en oración, en la certeza de que Él nos sostiene. El nombre que el ángel revela para el niño es significativo. Jesús, que significa Dios salva. Este nombre no es un simple título, sino la esencia de su misión. Jesús viene a salvar a su pueblo, a redimir a la humanidad del pecado y a abrirnos las puertas de la vida eterna. Su nacimiento no es un acontecimiento aislado, sino el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. En él se manifiesta la fidelidad absoluta de Dios a su pueblo. En la figura de José encontramos un modelo para nuestra vida cristiana. Su silencio no es pasividad, sino escucha profunda. Su obediencia no es resignación, sino confianza. Su fe no es ciega, sino iluminada por la certeza de que Dios cumple sus promesas. Hoy, en un mundo que valora el ruido, la inmediatez y la autosuficiencia, necesitamos más que nunca aprender de José. Ser hombres y mujeres de fe, que escuchen, confíen y actúen conforme a la voluntad de Dios. La historia de José también nos habla del valor de la paternidad. En un tiempo donde la figura paterna muchas veces se ve debilitada o relegada, José nos recuerda que ser padre no es solo engendrar, sino educar, amar y proteger. Él no era el padre biológico de Jesús, pero lo amó como tal, le enseñó a trabajar, a orar, a ser un hombre justo. Hoy, más que nunca, necesitamos padres que, como José, son guías y protectores en la vida de sus hijos. La decisión de José de recibir a María y a Jesús nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a acoger en nuestra vida a Cristo y a su voluntad? ¿O seguimos poniendo condiciones para seguirlo? Muchas veces queremos a Dios, pero solo en nuestros términos. José nos enseña que seguir a Dios implica dejar de lado nuestros propios planes y confiar en que los suyos son mejores. El nacimiento de Jesús en el seno de una familia sencilla nos muestra que Dios se manifiesta en lo cotidiano. No necesitó palacios ni riquezas para venir al mundo, sino un hogar humilde donde reinaba el amor y la fe.
Esto nos recuerda que Dios no busca apariencias, sino corazones dispuestos. La verdadera grandeza no está en el estatus, sino en la capacidad de amar y obedecer. Cada detalle de este Evangelio nos habla de la providencia de Dios. Nada sucede por casualidad, todo estaba previsto en su plan de salvación. José no fue elegido al azar. María no fue una mujer cualquiera, y Jesús no nació en cualquier tiempo o lugar. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no lo entendamos en el momento. Que el ejemplo de José nos inspire a vivir nuestra fe con confianza. A escuchar a Dios en el silencio y a responder con generosidad a su llamado. Que aprendamos de su humildad, de su entrega y de su amor incondicional. Que, como Él, sepamos acoger a Jesús en nuestra vida. Y dejarnos guiar por la voz de Dios, aun cuando no comprendamos plenamente su voluntad. José nos enseña que la confianza en Dios no significa tener todas las respuestas desde el principio. A menudo, queremos que Dios nos revele su plan con claridad absoluta antes de tomar una decisión, pero eso no es fe. La fe implica avanzar aun cuando no vemos el camino completo, confiando en que Dios nos guiará paso a paso. José no pidió explicaciones detalladas al ángel, simplemente obedeció. Y en esa obediencia, descubrió la plenitud de la voluntad divina. El silencio de José es una poderosa lección para nuestra vida espiritual. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, donde todo debe ser inmediato y evidente. Pero Dios habla en el silencio, en la oración profunda, en la reflexión serena. José nos muestra que no es necesario hacer discursos para demostrar la fe. Basta con vivirla, con actuar conforme a ella. Con ser coherentes en cada decisión que tomamos. La manera en que José protege a María nos recuerda el valor del compromiso y la lealtad. Hoy en día, muchas relaciones se desmoronan ante la primera dificultad. Porque no se entiende que el amor verdadero implica sacrificio y fidelidad. José pudo haber pensado en sí mismo, en cómo se vería ante los demás. Pero eligió proteger a María sin importar las apariencias. Amar es, en el fondo, buscar siempre el bien del otro antes que el propio. El papel de José en la historia de la salvación nos habla de la grandeza de los actos ocultos. No fue un predicador como Juan el Bautista ni realizó milagros como Jesús. Pero su papel fue esencial. Nos recuerda que en la vida cristiana no se trata de brillar ante los demás, sino de cumplir con fidelidad la misión que Dios nos ha encomendado, aunque nadie la vea. ¿Cuántos padres, madres, trabajadores, servidores, desempeñan su labor en el anonimato? Sin reconocimiento, pero con una grandeza silenciosa que solo Dios conoce. Cuando José despierta del sueño y toma a María como esposa, nos muestra que la fe no es solo creer en Dios, sino actuar en consecuencia. A menudo, muchos dicen que tienen fe, pero siguen viviendo como si Dios no existiera. José nos enseña que la fe verdadera transforma nuestra vida. Nos hace cambiar el rumbo. Nos obliga a tomar decisiones que reflejen la confianza en Dios. El título de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, revela la cercanía de Dios con la humanidad. No es un Dios lejano ni indiferente, sino que ha querido hacerse uno de nosotros. Y lo hace en la cotidianidad. En una familia sencilla. En una vida de trabajo. En la rutina diaria. Esto nos invita a descubrir a Dios en lo ordinario. En cada momento de nuestra existencia. En cada decisión que tomamos. En cada encuentro con los demás.
El hecho de que Dios haya escogido a José para ser el padre terrenal de Jesús nos muestra que la misión de la paternidad es una vocación sagrada. No se trata solo de proveer, sino de formar, de educar, de guiar. En una sociedad donde la figura paterna muchas veces es minimizada o descuidada, José nos recuerda que el padre es una presencia fundamental en la vida de un hijo. Alguien que debe reflejar el amor de Dios con su ejemplo. María y José vivieron momentos de incertidumbre, pero nunca dudaron de la providencia divina. Nos enseñan que, aunque no comprendamos completamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos confiar en que Él tiene el control. ¿Cuántas veces nos preocupamos por el futuro, por lo que vendrá? Cuando en realidad lo único que Dios nos pide es que vivamos con fidelidad el presente. El plan de Dios para la salvación de la humanidad no fue espectacular ni ruidoso, sino humilde y silencioso. Jesús nació en la pobreza, creció en un hogar de carpinteros, vivió en la simplicidad. Esto nos enseña que Dios no se manifiesta solo en los grandes acontecimientos, sino en lo pequeño, en lo discreto, en lo que el mundo muchas veces considera insignificante. José aceptó ser el custodio de Jesús y de María con humildad y entrega. Nunca reclamó protagonismo ni buscó reconocimiento. Su vida fue una vida de servicio, de amor desinteresado, de obediencia total. Hoy, en un mundo donde se valora tanto la autosuficiencia y el ego, necesitamos más que nunca redescubrir el valor de la humildad y el servicio. La fe de José fue una fe probada, porque tuvo que renunciar a sus propios planes y sueños para aceptar los de Dios. Nos cuesta muchas veces entender que nuestros planes no siempre son los mejores, que Dios tiene algo mayor preparado para nosotros. José nos enseña a dejar de aferrarnos a lo que creemos que es lo correcto, y abrirnos a lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. El Evangelio nos muestra que, en la historia de la salvación, cada persona tiene un papel único. José no fue un simple espectador, sino un protagonista silencioso. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es nuestro papel en el plan de Dios? ¿Estamos siendo fieles a la misión que Él nos ha dado o estamos dejando pasar la oportunidad de colaborar con su obra? La obediencia de José no fue una obediencia ciega sino iluminada por la fe. Aceptó lo que Dios le pedía porque confiaba en su amor y en su sabiduría. Muchas veces, queremos obedecer solo cuando entendemos todo. Pero la fe nos llama a confiar incluso cuando no vemos con claridad. La obediencia a Dios siempre nos lleva a la verdadera felicidad. Hoy, al reflexionar sobre la figura de José, podemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser como Él? A confiar en Dios sin reservas, a actuar con justicia y humildad. A cumplir nuestra misión con fidelidad. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a vivir nuestra fe con más profundidad y entrega, sabiendo que Dios nunca nos deja solos en nuestro camino. Que la vida de José sea una inspiración para nosotros. Que su ejemplo nos ayude a confiar en Dios en los momentos de incertidumbre. A obedecer sin miedo, a amar sin condiciones. Y a vivir con la certeza de que Dios siempre está con nosotros. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.